transcurso del fin de semana. Muy contento, muy satisfecho, porque a pesar de que fue un examen muy cargado en relación al cuestionamiento, hubieron muy buenos resultados. De verdad que sí, chicos, los felicito. Ojalá que hayan aprendido bastante, bueno, estén aprendiendo bastante en el ritmo secuencial del curso y pues aquí vamos a seguir tratando de trasladar nuestros conocimientos y que aprendamos todos al mismo tiempo de todo, ¿verdad? Yo creo que lo único que debería de ser comunista es la educación, porque yo creo que todos tenemos que saber de todo un poquito. No, son bromas. El que simpatice con el comunismo, pues también mis respetos. Yo soy una persona que respeto todo. ¿Vieron? Entonces, hablábamos del comunismo. Según el programa de estudios, nos quedamos en la democracia liberal, sus características, y fue lo que entró hasta la parte del segundo parcial. Ya el resto, en el nombre de Dios, vamos a hacer la lucha de poder abarcar el resto de la programación de estudios que nos dieron en la coordinación. Y este día en particular nos toca el socialismo marxismo. Pero para entender de primero el socialismo marxismo, tenemos que entrar al fondo de todo y tenemos que empezar a ver que efectivamente el socialismo y el marxismo, filosóficamente plasmado en teoría, aparece como un principio fundamental de las clases políticas, formalizándose con principios, normas, doctrinas y ciencias y filosofías lógicas, cronológicas que le daban forma. No obstante, tenemos que hablar de que el comunismo es algo que nace en hecho antes que la estructura teórica que nos dio el comunismo y el marxismo a través de Carlos Marx y Federico Engels, que son los pioneros de estas corrientes ideológicas. ¿Por qué antepongo el comunismo? Porque no podemos entrar a conocer el comunismo esencial como punto ideológico y filosófico si no tenemos la historia y los hechos que se desprenden de la misma en relación a su funcionalidad física y a su funcionalidad personal y comunitaria que se daba en las diferentes etapas de la humanidad. Recordemos, hemos hablado que el Estado, ya sabemos cómo está conformado, sabemos su funcionamiento, sus divisiones, cuál es el fin, cuál es su principio y cuál es el enfoque que le trata de dar el Estado a la sociedad como tal. El comunismo no se queda atrás. El comunismo, de hecho, fue la primera corriente ideológica material que se dio sin estar plasmada y que nace en conjunto con el Estado. ¿Por qué? Porque cuando las comunidades empiezan a formarse y se empiezan a aglutinar para funcionar como tal, empiezan a crear cierto grado de colectivismo y ese grado de colectivismo da un comunismo, un aparente comunismo expreso en virtud de que empiezan las hordas a definir funciones y a delimitar funciones, a otorgar funciones a los diferentes sectores de sus hordas. Supongamos los hombres de tal edad a tal edad tenían que salir a cazar, las mujeres tenían que cocinar lo que los hombres cazaban, los ancianos eran los dedicados a instruir a través de sus experiencias y su sabiduría a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones estaban enfocadas a aprender y había una colectividad sui generis, una totalidad que estaba enmarcada a las hordas que se empezaban a aglutinar y que le dieron vida a esos estados que ellos fueron formando, ¿verdad? Hemos analizado y hemos comprendido el Estado desde su punto histórico y aquí es donde el Estado inicia como tal
para buscar la armonía social. Le empiezan a delegar las responsabilidades dentro de cada parte y cada sector de las hordas o de las sociedades a las que correspondían para que pudieran todos empezar a funcionar, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo siempre he dicho de que parte de el nacimiento del Estado viene emparejado con el comunismo como tal, pero no un comunismo plasmado y como teoría, sino que un comunismo eh, un comunismo funcional para la época, un comunismo que empujaba en masa la igualdad de las personas de conformidad a cada uno de los parámetros que le correspondían tener en ese momento. Me explico, el comunismo es una de las tendencias ideológicas más antiguas y a mi criterio es la que nace con la creación y funcionalidad del Estado como tal. ¿Comprendemos eso? ¿Tenemos dudas, sugerencias o comentarios? ¿No? Va. Entonces pasamos. Dicen los tratadistas, el comunismo, la visión filosófica de una sociedad comunitaria tiene antecedentes hasta la República de Platón. O sea, ahí en la República de Platón es donde entendemos la teoría comunista como tal, plasmada como elemento de estudio. Y en los primeros cristianos, el comunismo primitivo, lo que les decía, el comunismo como proyecto de socialización que va naciendo junto con la creación del Estado, de los medios de producción, y surge como tal, como figura estratégica de ideología y elemento que se respaldaba con tesis y doctrina. Ay, ¿quién? Chicos, apaguen su mic, porfa. Y surgió en el siglo XVI bajo las formas diversas de las teorías económicas basadas en el colectivismo. Acá es donde empieza a dársele forma a ese comunismo como tal, basándose en las economías colectivistas, siempre enfocado el Estado como un poder económico que fuera el que controlara la funcionalidad de la sociedad dentro de su función como tal, ¿verdad? Estas economías colectivistas nos definen que es una doctrina que propone un sistema social, político y económico donde los medios de producción deben de estar en manos del Estado. Siempre busca, perdón chicos, alguien me preguntó, perdón. Francisco Manuel dice, Lick, otro licenciado, yo que recuerdo, nos dijo que el comunismo es la utopía del socialismo. Ahorita vamos a ir ahí. Dale despacito. Ahorita estamos ahí, pero qué bueno, me gusta que esa inquietud, Francisco, te felicito, ¿ves? Entonces, ahorita vamos a entrar ya a la profundidad de los temas en específico como tal. Primero Dios, nos da tiempo. Chicos, hoy me voy a alargar unos 15 o 20 minutos más, ¿oyeron? Por favor, porque sí necesitamos recuperar clase. Disculpen, pero toca. Entonces, estas economías colectivistas buscaban que la corriente del pensamiento implicaba la distribución de bienes y servicios que fuera controlada por un sector que tuviera fuerza, empuje, un sector que tuviera la capacidad de generar presión, un sector que tuviera la posibilidad de tener el imperio de la ley en sus manos. ¿Y qué fue lo más lógico? Cooptar el Estado para tener el control sobre esa administración, sobre esa administración y ese control que se genera dentro de la sociedad como tal. Viéndolo desde el punto de vista más amplio como posición moral y filosófica, el colectivismo prioriza el bienestar del grupo, esto en contraposición a los intereses del individuo. Eso nos hace entender que la palabra comunista y comunismo surgen en 1840 en Francia
unos 10 años después de la aparición de los términos socialistas y socialismo. Primero nace el socialismo como tal, pero como ven que el socialismo en su etapa de crecimiento es un elemento muy débil para la convulsión que se vivía otrora en esos tiempos, necesitan un cambio radical. Eso es algo que realmente le admiro yo al nacimiento del comunismo, porque estamos hablando, fue muchísimo peor que la pandemia. Se puede imaginar, la pandemia todavía no la prepararon, ¿verdad? Pero aquí de la nada el comunismo entra a decir, aquí no se puede caminar porque hay demasiada diferencia de estrato social y no se cumple la función del Estado con la justicia social para buscar esa armonía. Y ese es un principio del Estado, buscar la armonía social, buscar la equidad del beneficio de las mayorías de conformidad con su capacidad adquisitiva. No obstante, el comunismo sí busca la radicalización de que todos por igual. ¿Pero por qué se dan eso? Porque, o sea, estamos hablando de que habían 10 personas que tenían 100 y 100 personas que tenían 10. ¿Me explico? Por eso es el empuje del nacimiento del comunismo como tal, por la desigualdad social que se daba en ese momento. ¿Estamos acá, chicos? ¿Alguna sugerencia, duda o comentario? ¿No? Va. Entonces vamos acá. En la participación de más de 1000 comensales, en su mayoría obreros, y en el que se defendió las necesidades de aplicar las reformas que no fueran meramente políticas para igualarla y para encontrar la igualdad real, nace el 1 de julio de 1840 la palabra comunista y comunismo en Francia, como ya les había hecho mención. Van a haber unas acotaciones que solo les van a servir para referencias, para que tengamos secuencialidad de lo que tratamos de aprender, y ahí se les va a subir y se les va a mandar. Entonces, los ciudadanos dicen que el objetivo que nos proponemos es la verdadera igualdad realizada por medio de la comunidad de bienes, una dictadura popular fuerte y abnegada que nos parece indispensable para modelar nuestras costumbres, distribuir los obstáculos y allanar los caminos que deben de conducirnos a la aplicación de este principio. Ese era el fundamento principal de la creación del comunismo como tal. La guerra de los campesinos, que se veían violentados con jornadas exageradas de trabajo, con pagos ínfimos que eran una burla, generan esa presión. ¿Se acuerdan que en una disertación de una cátedra analizamos la evolución y el cambio secuencial que va teniendo la humanidad como tal? Hablábamos, yo les ponía un ejemplo, hace 10 años, en el 2012, el boom del momento yo creo que era el BlackBerry. Ahora tenemos WhatsApp, Telegram, Signal y un montón de cosas que nos sirven para comunicarnos. Imagínense la evolución que hubo en 10 años dentro de la tecnología como tal. Ahora imagínense lo que iba siendo cambiante en aquel tiempo y que no tenía la accesibilidad que nosotros tenemos hoy para la información en relación a el asqueamiento que tenía el sector obrero por los abusos que se daban por parte de las personas capitalistas y por parte de las personas bueno, la aristocracia, la que manejaba el poder económico, ¿verdad? ¿Saben? Un dato bien curioso que yo observo es que o bueno, la mayoría de movimientos sociales que se dan por parte de los seres humanos dentro de un estado o dentro de un conglomerado, irónicamente es por el abuso de las personas con poder sobre las personas obreras, llamémosles así, pero principalmente uno de los movimientos socialistas que se dan es la evolución del derecho de pernada. ¿Por qué? Porque los hombres estaban
asqueados y cansados de ver cómo es que las monarquías y el poder oligarca tenían que acceder primero a su esposa para poder autorizar casarse. Imagínense eso, o sea, no cabe duda que las mujeres son el motor del mundo, ¿verdad, chicos? Es increíble. Eso es uno de los tantos ejemplos del impulso que tiene la sociedad humana como tal para hacer esos cambios radicales, porque los monarcas y la aristocracia se inventan esos sus derechos y fíjense pues qué hombre va a querer que su noche de boda su esposa pase con el rey o con el aristócrata, ¿verdad? Irónico, ¿verdad? Es un paréntesis que llama mi atención y que se los quería compartir. Entonces, seguimos entendiendo la feroz guerra de los campesinos que tuvo la pretensión de querer organizar toda la sociedad política por ese mismo elemento de cansancio que tenían de recibir tanta opresión y represión por parte de las personas económicamente poderosas en aquel tiempo, ¿verdad? El término comunismo fue sustituyendo progresivamente al originario de socialismo, o al menos se confundió con el mismo, porque tienen mucha relación. Más adelante vamos a ver las diferencias que existen. Y el comunista y el socialista no eran términos estrictamente equivalentes, no precisamente tienen que ser los mismos, pueden ser, ni siquiera son sinónimos, pero pueden tener cierto grado de similitud en cuanto a la práctica, pero son completamente diferentes, por eso es que tenemos que entender primero el comunismo, después tenemos que, bueno, tenemos de por sí comprender el comunismo para poder entender y entrar a Honduras para saber qué es el marxismo socialista, ¿verdad? O el socialismo. ¿Me explico? Entonces acá nos empiezan a explicar que no eran términos estrictamente equivalentes, ya que los comunistas se distinguían de los socialistas por unas ideas en que ellos estaban más claramente afirmadas como la realidad de la lucha de clases, de las que se deriva la necesidad de la revolución, la conquista del Estado para alcanzar la nueva sociedad. Ese es uno de los primeros, de los puntos primordiales de la diferenciación entre un comunista y un socialista. El socialista busca una teoría económica generalizada y el comunista busca la radicalización del poder del Estado para hacer cambios totalmente fuertes dentro de la misma sociedad, dada la desigualdad. El problema es que el comunismo busca la desigualdad, ataca la desigualdad, pero cuando encuentra una igualdad, se vuelve radical. Y aquí por eso les decía que qué triste hablar del comunista, pero no, yo creo que es bueno entenderlo, ¿verdad? Yo les decía eso porque a veces aburren, pero realmente hablando tiene una esencia necesaria para poder hacer todos estos cambios. Los abusos de parte de las personas sobre las personas son las que le dan vida a este elemento como tal. Vamos a ver, yo creo que alguien escribió. No, vamos acá. Perdonen, chicos. Bueno, estas diferencias fueron las que motivaron a Karl Marx y Federico Engels. Ya, no sé si ya leyeron el manifiesto comunista, léanlo, pero con conciencia, no se vayan a volver fanáticos. Adoptaron el término comunista y no el de socialista. Ellos optan el término comunista y no socialista porque es lo que yo les decía. El socialista va enfocado a un teorema económico y el comunista va enfocado a la radicalización, al cambio radical, sobre un Estado que se considera putrefacto, ¿verdad? Sobre un Estado que se considera eminentemente, yo creo que estamos así pues en la actualidad, pero sobre un Estado no productivo había que tomar decisiones radicales, ¿verdad? Lo manifestó de la misma, al manifiesto del mismo hecho público se hace en 1890. Miren, esto es, el manifiesto comunista sale en 1890, 50 años después de la creación radical del comunismo para cambiar las bases administrativas de un Estado.
Pero ¿qué es lo que hace el manifiesto comunista? Aglutina los teoremas de las vivencias que se viven, valga la redundancia, que se tienen, perdón, sería así, que se tienen sobre medio siglo de estar viviendo en un sistema político económico completamente distinto, ajeno a lo que era el poder económico sobre un Estado, y ellos empiezan a hacer su manifiesto comunista como cual cristiano escribe la Biblia X tiempo después de la muerte de Jesucristo. Yo creo que hasta cierto punto esto fue lo que dañó desde mi particular punto de vista la teoría comunista como tal, porque no se sentaron las bases desde el principio, sino que se llegó a una prueba y error, y esa prueba y error tuvo en su momento más atine que hierro. ¿Y qué sucede? Se empieza a establecer eso, pero como todo, el poder absoluto corrompe, y sucedió lo que sucedió, y hoy por hoy estamos viviendo todo esto, ¿verdad? Mientras la mayoría de los que se hacían llamar socialistas se hallaban fuera del movimiento obrero y buscaban apoyo más bien en las clases instruidas, aquí es donde empieza la controversia entre comunismo y socialismo, porque el socialismo era un poco más diplomático, buscaba una figura más, bueno, juguemos, estemos aquí, no podemos ser radicales. El comunista lo quería todo en un solo. Eh, Buscan esa armonía, pero al final de cuentas no llegan a un punto que equivale a una visión de Estado, y empiezan a darse los movimientos tanto de las clases obreras como de las clases poderosas, y pues vemos que no es hasta el movimiento de la revolución de bolchevique, cuando votan al zar de Rusia, que se define el término socialista para la etapa de transición de la dictadura del proletariado. El comunismo no es más que el poder total del proletariado dentro del Estado. Como se los dije hace un rato, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ¿qué sucede? Entra la revolución de bolchevique y establece un sistema socialista, porque sabía que un sistema comunista no podía votar y bajar directamente la monarquía rusa de ese momento, y instauran un sistema socialista, y aquí tenemos la URSS, ¿verdad? La Unión Rusa, ¿cómo no me acuerdo cómo era? Unión Rusa Socialista. Ay, Dios mío, chicos. Perdonen, vamos a hacer un paréntesis porque no me gusta quedarme bruto. Y vamos a ver. ¿Alguien sabe qué significaba URSS? ¿Alguien que me ayude? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Ahí estás, cabal, que sí, gracias. Oíste, se me fue el término total, por eso fue que. Y hacen, gracias, oíste, muy amable. ¿Quién fue el que me apoyó? Perdón. Melvin. Gracias, Melvin, Dios te bendiga, muy amable. Bueno, entonces empiezan esa etapa, y aquí nos estamos saltando una gran etapa histórica para no volver tan tediosa la disertación de hoy, chicos, pero ya ahorita empezamos a entrar al principio del siglo XX, y vamos a empezar a entender cómo es que se da todo este tipo de situaciones. Vamos a hablar después de lo que ustedes necesiten o lo que ustedes quieran. Después de 1848, los términos socialismos y comunismos se afirmaron y se superpusieron, identificándose en unos periodos y diferenciándose en otros, que es lo que les estaba diciendo ahorita. Y también se utilizaron para caracterizar etapas de desarrollo histórico distintas. Ahorita vamos a hacer un paréntesis en cuanto a esto. Rusia era el único país que tenía presencia en todos los continentes.
Estaba en Europa, parte de Asia, jalaba parte de Oceanía porque estaba en todos esos sectores de ciertas islas que fue perdiendo. Europa, Asia, Oceanía, África tenía cierta representación en unos países, ahorita vamos a buscar eso, y estaba pegado a ¿qué es Canadá? Cuando era Alaska parte de Rusia. Yo creo, según lo que he leído, he medio investigado y he tratado de entender, Alejandro III, si mal no estoy, es el zar que vende Alaska a Estados Unidos como tal. Y uno de los sectores sociales más identificados y arraigados con su nación es Rusia. El Ruskier tiene una identificación, si teníamos o si pensábamos que México era México y Estados Unidos eran nacionalistas, Rusia es radicalmente nacionalista, es patriota a muerte. Y los movimientos de bolchevique inician con la venta de Alaska a organizarse porque sentían que la monarquía rusa iba a acabar con la madre Rusia, iba a acabar radicalmente con el sistema que tenían, y es por eso que el movimiento de bolchevique le para votando en 1916, si no es que o antes, creo 14, paran votando a Alejandro III. Irónicamente, aquí es donde, ¿por qué les hago énfasis en esto? Porque no es que nosotros heredemos las maldiciones de 4 generaciones, es que nosotros seguimos la secuencia del mal hábito de las generaciones anteriores que hemos tenido. Y esa secuencia, porque si no mal no estoy, Alejandro III era el abuelo de Nicolás Sarkozy, y acá es donde se entiende la conceptualización de las normas en cuanto a su administración estatal. Si ustedes se dan cuenta, este es el vivo ejemplo más cercano a nuestra era para comprender cómo es que lo que muchos religiosos dogmáticos llaman la maldición de las generaciones no es nada más que continuar con la secuencia de los malos patrones conductuales de nuestras generaciones anteriores. Yo veía un meme hace poco y por eso lo saco a colación. Ustedes miran al abuelo insultando al papá, el papá insultando al hijo, pero el hijo pone una barrera y ya no insulta al nieto, sino que lo incentiva. El punto esencial y primordial de la sociedad es romper esos malos hábitos, jóvenes. Eso se los digo, miren, como un buen consejo. Rompan esos malos hábitos que han tenido nuestras generaciones por siglos para poder construir una mejor sociedad. Ese es el mejor ejemplo. En la clase del comunismo hoy podemos entender del cómo es que una monarquía en la edad contemporánea cae, bueno, ni siquiera es la edad contemporánea, es la edad moderna, cae por esas malas administraciones estatales. ¿Se dan cuenta? Curioso dato, ¿verdad? El marxismo, dice. El marxismo es en un punto inicial, busca que la economía tenga una fuerza motriz dentro de la historia. Debido a esto, la clase trabajadora es inevitablemente explotada por la clase capitalista que hace dinero a través de las labores de los pobres. Marx y Engels creían que la clase trabajadora eventualmente se levantaría, pelearía por su libertad y crearía un nuevo sistema político. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Napoleón? Que Napoleón nos decía que los movimientos sociales no podían estar supeditados o administrados a las personas que no tuviesen la capacidad intelectual de entenderlo, porque es susceptible a caer en corrupción. Por eso es que
dentro de su romance, Federico Engels y Karl Marx nos hablan acerca de que el marxismo iba a ser el movimiento de los pobres para el pobre, con el pobre, y no me acuerdo qué montón de babosadas decían en sus discursos, pero desafortunadamente fue un fracaso total, ¿verdad? Entonces, el análisis del marxista, denominado materialismo histórico, enfatiza en el carácter determinante de las condiciones materiales, relaciones sociales y lugares en la producción, en la vida de las personas y en la conciencia que tienen sobre sí mismas y sobre el mundo. Por eso es que el marxismo le da vida al comunismo. Tratan de amarrarnos el marxismo-socialismo como un igual, pero no son igual, no son igual. Tienen cierto grado de diferenciación. El marxismo le da vida al comunismo como tal. Y el comunismo es la última etapa del marxismo y resulta en el final de las clases sociales. La principal diferencia entre el socialismo y el comunismo es que todo el mundo recibe su pago por su labor basado en las necesidades más que en el trabajo que realizan. El comunismo también requiere el final de cualquier propiedad privada, la cual crea una competencia desproporcionada entre los trabajadores. Creían que el comunismo tenía que implementarse gradualmente alrededor del mundo para tener éxito. Pero ¿cuál fue el fracaso? O sea, no era justo de que Baltasar, que estudió y sacó, ¿cuánto va el segundo parcial, muchacho? 40, ¿va? Baltasar, que estudió, supongamos, saque 35 de 40 y Alejandra, que no leía, no hacía nada, saque, ¿qué? 36, ¿va? Eso era el problema, ¿va? Pero como al final de cuentas los dos son estudiantes, entonces los dos tenían que sacar buena nota porque así era esto. Ese es un ejemplo nada más un ejemplo somero, tal vez un poco light, para que entendamos por qué fue que el comunismo al final de cuentas se vino a pique, lastimosamente. Y les digo lastimosamente, yo les decía la broma del comunismo, que tristemente lo vamos a ver hoy, pero no era para eso, sino que era enfocado a que el comunismo era la esencia de que todos caminemos juntos, pero de conformidad con mi esfuerzo. Entonces, eso no era lo que lo que quería el comunismo, sino que eso era lo que buscaba el socialismo. El comunismo sí era radical, pero no podía buscar la equidad y la igualdad entre las sociedades, porque el individuo como tal tiene diferente percepción. Recuérdense que somos micros en sociedad, pero la cabeza es macro. Entonces, nuestra cabeza era un mundo completamente diferente y ahí empezaban la diferencia de esfuerzos, los problemas que se daban, y por eso se cae el comunismo, ¿verdad? El comunismo es una doctrina política, social y económica que toma la lucha de clases como un problema para la igualdad social, el cual es la destrucción de las clases sociales mediante la supresión de la propiedad privada y otras medidas que, en vez que alcance un nivel de desarrollo elevado, aboliría eventualmente la existencia del Estado. Y eso no se puede. El problema del comunismo fue ese principalmente. Tanto derecho tiene a ganar lo mismo el que se esfuerza como el que no se esfuerza, pero al final de cuentas todos somos iguales. Y como todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho, la misma capacidad de hacer lo mismo, pero si yo no quiero ir a trabajar, igual yo tengo que recibir mi cheque a final de mes y se acabó el asunto. Pero ¿qué pasaba? Desbalanceaba la proporcionalidad del esfuerzo individual del ser humano como tal dentro de la sociedad para su superación individual. ¿Me explico? ¿Tienen alguna duda, sugerencia o comentario, chicos? ¿No? Para no se peleen, pues. Ok. El comunismo plantea un Estado dueño y gestor de todos los medios de producción y una distribución equitativa de la riqueza independientemente del esfuerzo de cada individuo. En este párrafo entendemos qué era lo que sucedía.
Supongamos, yo tenía 2 vacas, producía 20 litros de leche. Mi vecino tenía una vaca y producía 10 litros de leche. Las ganancias de las ventas de los 30 litros de leche iban correspondiente en partes iguales, independientemente de que yo tenía más trabajo, más esfuerzo, más inversión, más cuidado y más dedicación. Entonces, por eso cae el comunismo como tal, porque fue un planteamiento utópico, pero que al mismo tiempo generó cierta comodidad en el sector social y dejó de ser productivo porque ya no había esa lucha por ser, al final de cuentas, yo considero de que el esfuerzo, el premio y la competencia entre las personas es buena. Con sanidad es buena, obviamente, si tiene sanidad es buena, pues, pero con respeto, esa es la palabra, con respeto es buena. Pero el comunismo no buscaba eso, el comunismo buscaba la radicalidad. Manda Pedro, ¿quieres hablar? Pedro. Yo creo que no. Entonces, según el planteamiento comunista, el poder político está aglutinado en un principio por el Estado, como un partido único, sin la posibilidad de poder escoger, hasta que eventualmente la eliminación de las clases sociales genere un sistema gobernado directamente por el pueblo. Sin embargo, esta idea no se ha materializado en ninguno de los casos en los que se ha aplicado. Eso es de cajón. Ahora tratamos de entender qué es el socialismo. El socialismo es un sistema político transitorio entre la revolución de los trabajadores y el comunismo. Hoy en día el socialismo es visto como un sistema separado del comunismo. El socialismo, los medios de producción, fábricas, hospitales y bancos, por ejemplo, son propiedad del Estado, como en el capitalismo se les paga a los trabajadores por el trabajo que desempeñan. Sin embargo, a diferencia del capitalismo, los trabajadores están provistos con todos los recursos que necesitan, como el cuidado de la salud, el transporte y la educación. El socialismo se define principalmente como un modo de producción donde el criterio para la producción económica es el valor de uso y se basa directamente en la producción para el uso coordinado a través de la planificación económica, donde la ley del valor no dirige la actividad económica y monetaria. Por ende, las relaciones en forma de valor de cambio, ganancias, intereses y el trabajo asalariado ya no funciona. A ver, les voy a hacer una pregunta con lo que les acabo de leer en este preciso momento. ¿Qué opinan con lo que han leído, que han vivido? Me imagino que como el 98% de los guatemaltecos tienen familia inmigrante en Estados Unidos. Lo que les acabo de leer, díganme, ¿qué piensan del sistema político de Estados Unidos? Yo no sé por qué le llaman capitalista a Estados Unidos como tal. Yo creo que Estados Unidos es el país que tiene el mejor ejemplo de socialismo actual, de socialismo moderno como tal. Tienen un seguro social que garantiza educación, comida, salud y seguridad como 4 elementos principales. Pero yo quiero que me digan ustedes qué opinan acerca de eso, qué ven, qué calculan ustedes. Buenas. Voy a empezar yo a preguntar. Alexandra Molina, ¿qué opinas tú? Contanos. Danos tu punto de vista. Yo me ahorro los comentarios. Lick no terminé de escuchar su pregunta, solo de que Estados Unidos
apoyaba con esto el seguro, pero no sé si la puede replantear. No, que nos des tu percepción en relación a lo que te ha tocado vivir, leer, observar, las noticias que uno ve. ¿Qué opinas directamente de lo que en sí es la administración de Estados Unidos como tal? Yo pienso de que es un tipo de socialismo moderno por los elementos garantes que tiene para su población, pero no sé qué opinas tú. Danos tu punto de vista. Pues, como usted había dicho aquella vez, y yo pensé que, bueno, Estados Unidos solo se divide en república y democracia, pero Trump había dicho que el país se conformaba por capitalista, entonces, pues no sé, la verdad, yo sí considero que Estados Unidos eh, tiene la corriente, no sé, liberalista y no comunista, sino que es liberal conservador. Así es la corriente de Estados Unidos, bueno, cuando estaba Trump. Y ahorita pues no sabría decir, pero en ese entonces era una corriente liberal conservadora. Muy buen punto. Diste un punto muy bueno, muy buen punto. Gracias por aportarnos ¿cómo se llama? Tu punto de vista, de verdad que sí. Buen punto. ¿Hay alguien más que quiera opinar, chicos? ¿O escojo? Arnoldo, ¿qué ibas a decir? ¿Qué tal y buenas noches? Yo, nada, Va, démosle pues. Entonces, miren, pues, el socialismo es un sistema y doctrina social y económica que se concentra en el concepto marxista de las luchas de clases como el motor del cambio social, político y económico de la sociedad. En ese sentido, el socialismo plantea la administración de recursos del Estado a través de la organización colectiva y una distribución de la riqueza generada acorde al esfuerzo de cada individuo. ¿Se dan cuenta? El socialismo, a través de una colectiva y una distribución de la riqueza generada acorde al esfuerzo de cada individuo. El socialismo es la utopía, yo considero que no es muy mala, ¿verdad? Pero al final de cuentas busca ese punto armónico social, respetando el esfuerzo individual de cada uno de los miembros humanos del Estado como tal. En ese sentido, el socialismo plantea la administración de los recursos del Estado a través de la organización colectiva y una distribución de la riqueza generada acorde al esfuerzo de cada individuo. ¿Estamos? Para algunos especialistas, el socialismo es una doctrina exclusivamente económica, ya que tiene la flexibilidad para adaptarse a múltiples sistemas de organización política como la democracia parlamentaria, la democracia centralizada y la democracia participativa. Tenemos aquí varios ejemplos de ciertos partidos que dicen ser de corte socialista. ¿Alguien tiene alguna duda, sugerencia o comentario? ¿No? Ahora vamos a ver las interpretaciones modernas. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Habla, Francisco, con confianza. Yo que recuerde si hay un país en América que maneja el socialismo, que es Venezuela, pero creo que lo llaman socialismo del siglo XXI. Ay, Dios, yo difiero mucho ahí de que realmente sea un socialismo Venezuela, no por lo que dice CNN o por lo que diga Fox News, ¿no? Sino que estamos hablando de temas radicalizados. No podemos negar de que a mi particular punto de vista sí hay un cierto grado dictatorial de la administración del Estado venezolano en pro y beneficio del Estado como tal. Siento que sí existe cierto atropello,
No obstante, pues por algo se mantiene vigente ese sistema de administración ahí. Algo ha de haber. No conozco Venezuela, desafortunadamente. Yo creo que si conociera Venezuela, regreso divorciado. Pero son bromas. No te sabría decir. ¿Hay alguien que quisiera aportar algo al tema de lo que dice nuestro amigo Francisco Manuel Monroy Santos? Chicos. Gracias, Claudia. Y Giovanna Mendoza de la Rosa dice: Lick, disculpe, no puedo utilizar el micrófono, pues estoy con dificultades en mi computadora. De Estados Unidos, debido a la riqueza que posee, las clases sociales que principalmente defienden, que son las altas y los ricos, así como las industrias que administran, en las que se dicen que promueven la comercialización. Quizá por eso se llaman capitalistas, es mi opinión. Sí, es muy cierto, van enfocados a eso. No obstante, en Estados Unidos, en teoría, pues el que gana más paga un poco más. Ahí andan viendo cómo evaden un poquito, pero al final de cuentas, pues la manera de cómo el Estados Unidos genera su riqueza interna a través de las aplicaciones de las leyes a la grandiosa es increíble. Allá, por eso les digo yo, o sea, yo difiero mucho de que le digan capitalista a Estados Unidos cuando tiene demasiadas fuentes sociales que benefician a su población, hipotéticamente hablando, pues lo que se ve en la teoría. Olvídense, Hacienda, en Estados Unidos, evadir Hacienda es un delito federal fuerte, grueso, de impacto. Ahora pongámoslo acá, evadir a la SAT, ay Dios, ya se pueden imaginar, ¿va? Bueno, eso recuerdo, nos dijo un licenciado del primer semestre en ciencia política. Él nos dijo que ellos estaban en el socialismo del siglo XXI, porque sí permiten la propiedad privada, pero tienen ciertos límites. ¿De quién hablas, Francisco? De Venezuela siempre. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de los elementos para no desviarnos un poco. Lick, me puede disculpar, pero la batería de mi teléfono se quedó sin carga y tendré que desconectar la casa. Estados Unidos hay demasiados programas que benefician a la población. Muy cierto, Ángela Paniagua. Eso sí es cierto. Bueno, en las interpretaciones modernas podemos ver el comunismo y el socialismo tienen diferentes resultados a través del mundo. El comunismo no tuvo éxito en la mayoría de países europeos como en Alemania y resultó en una pobreza muy alta y en violaciones a los derechos humanos. El comunismo es visto negativamente, a pesar de que los países comunistas como China y Cuba todavía existen. El socialismo ha sido más aceptado en muchos países, como Inglaterra, en donde tienen el éxito los partidos socialistas. Ni el socialismo ni el comunismo de hoy en día abarcan todos los principios enunciados en las teorías marxistas originales. Estas son las interpretaciones modernas que se van dando. Entonces acá es donde vamos entendiendo las adaptaciones. Francisco Manuel Monroy, no sé si leíste lo que acabo de mencionar, y igual ahorita lo vamos a marcar en amarillo para que cuando lo subamos al Classroom podamos recordar esto de las interpretaciones modernas que se van dando. Bueno, Marx usó muchos términos para referirse a la sociedad postcapitalista: humanismo positivo, socialismo, comunismo, reino de la individualidad libre, asociación libre de productores, etc. Usó esos términos de manera completamente intercambiables. La noción de que el socialismo y comunismo son etapas históricas distintas, ajenas a su obra, y solo entró en el éxito del marxismo después de su muerte, son consideradas por lo mismo que se quedaron eminentemente en teoría.
El mismo Marx no utilizó el término socialismo para referirse a este desarrollo. En cambio, Marx la llamó una sociedad comunista que aún no ha alcanzado su etapa superior. Ellos buscaban otro punto primordial, ¿verdad, chicos? El término socialista fue popularizado durante la Revolución Rusa por Vladimir Lenin. Este punto de vista es coherente con los primeros conceptos de socialismo, en los que la ley del valor ya no dirige la actividad económica y ayudó a informar las relaciones monetarias en forma de valor de cambio, ganancias, intereses, trabajo asalariado, etcétera. Engels explicó en su prólogo, el Manifiesto Comunista de 1890, que el socialismo designaba un movimiento burgués. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde volvemos a entrar al teorema que estableció Napoleón. El comunismo es un movimiento obrero debido a que aquellos años la parte de los obreros que convencida de la insuficiencia de las revoluciones meramente políticas, exigía una transformación radical de la sociedad. A ellos se les llamaba comunistas. En cambio, el socialismo lo designaba un movimiento completamente burgués. El socialismo buscaba que la burguesía con enfoque social siempre tuviera ese empuje para caminar en armonía. No obstante, era algo etiquetado neta y exclusivamente para las clases de carácter económico y poder económico accesible, más que el comunismo era de los patarrajadas, como dirían ahí en mi pueblo, ¿verdad? Vamos entendiendo ahí aquí cómo es que se van dando los elementos de diferenciación de los términos comunistas y socialistas que nacen directamente de Carlos Marx. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Dudas, sugerencias o comentarios? No, va. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a entender el socialismo. El socialismo es un sistema de producción postmercantil, lo que significa que la producción se orienta al valor de uso para satisfacer directamente las necesidades humanas o las de los demás, o la de las demandas económicas, en lugar de producir exclusivamente para generar un beneficio, para maximizar el valor del cambio. La etapa en que la acumulación era variable y eficaz se vuelve insuficiente en la etapa socialista del desarrollo económico y social, llevando a la situación donde la producción se lleva a cabo independientemente de la acumulación del capital de una manera supuestamente planificada. Voy a volver a repetir esto porque no quiero que se me hagan bolas acá. El socialismo es un sistema de producción postmercantil, lo que significa que la producción se orienta al valor de uso. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se usa es lo que vale, lo que viene es lo que vale y lo que se genera a través de ese uso es lo que vale, para satisfacer directamente las necesidades humanas o las demandas económicas. En lugar de producir exclusivamente para generar un beneficio y para maximizar el valor del cambio. Del cambio no van a creer que cambio de dólar por pesos, no, del cambio social como tal. La etapa en la acumulación es variable y eficaz y se vuelve insuficiente en la etapa socialista de desarrollo económico. Todo esto se estanca cuando entra el poder adquisitivo del capitalismo a decir por qué vamos a hacer esto, ¿verdad? Lo vamos entendiendo, cómo el capitalismo a través del esfuerzo individual empieza a darse cuenta de que el socialismo es innecesario porque no busca la equidad, sino que busca proteger
a ciertas personas con el esfuerzo de otros. ¿Lo vamos entendiendo, chicos? ¿Dudas, sugerencias o comentarios? ¿No? Va. Miren, pues, la etapa en la que la acumulación era variable y eficaz se vuelve insuficiente en la etapa socialista de desarrollo económico, llevando a la situación donde la producción se lleva a cabo independientemente de la acumulación de capital, de una manera supuestamente planificada. No importaba lo que se producía, no importaba lo que se generaba, la cosa era hacerlo. No obstante, lo que yo no hacía lo podía hacer otro. Entonces yo me dejaba de esforzar para que otro lo pudiera hacer. Entonces empieza el sistema socialista a tener ese pequeño ese pequeño diente de la maquinaria estatal, empieza a tener el diente del engranaje se quiebra y empieza a tener problemas porque desafortunadamente no hubo un enfoque real. ¿Y saben cuál no fue? ¿Cuál fue el enfoque que no permitió el desarrollo de estos sistemas políticos? La educación. Ese fue el principal problema. Porque si todos hubiesen entrado a la etapa de retroalimentar su conocimiento, probablemente hubiese sido un sistema viable. La verdad, les soy bien honesto y bien sincero. Pero no me refiero a la educación de que todos seamos abogados, todos seamos doctores o todos seamos ingenieros. No, yo no me refiero a eso. La educación de comprender la dinámica del Estado para su función. El problema es que irónicamente en el comunismo y en el socialismo, el individualismo lo destruye. Qué irónico, ¿verdad, chicos? Hablando de comunidad y empuje social, el individualismo de la comodidad de ciertas personas que no querían adaptarse a un avance general hace que caiga en estos sistemas como tal. Yo la verdad es que a mí, yo digo que tal vez por los principios que hemos tenido en San Carlos, como tal, nos familiarizamos con ese romance. Sin embargo, hay que ser bien objetivo y realista de qué es lo que vino a destruir al socialismo como tal. Prefería el socialismo al comunismo, pero obviamente, pero hay que ser realistas. Lo que destruye a estos elementos de administración estatal es dejaron de un lado la educación y destruyen todo esto. ¿Dudas, sugerencias o comentarios? Chicos. Lick, ¿me escucha? Sí, Brandon, contame, por favor. O sea que en sí las mismas personas destruyeron el sistema del socialismo por no querer adaptarse a lo que el Estado quería buscar. Es que ese fue el problema. Desde mi particular punto de vista, la falta de comunicación entre la sociedad y el poco interés de fomentar la educación como tal fue lo que destruye un sistema. En carácter social, en elemento social, Suiza es el mejor ejemplo de socialismo. En carácter, valga la redundancia, pues, pero en condición personal, en condición de conglomerado y en condición de sociedad, Suiza para mí es el mejor ejemplo de un Estado socialista. Sin embargo, en temas económicos son capitalistas, si vos te das cuenta, ¿verdad? En Suiza existe la facilidad de que todos reciban la misma calidad educativa, tanto en escuelas públicas como en privadas. Deben de llenar un estándar sí o sí,
emulamos allá en lo que aquí sería el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación de allá requiere un ranking de calidad educativa tanto en lo privado como en lo público. Y las personas escogen, ya sea por X o Y motivo o por políticas estatales, meter a sus hijos en establecimientos privados o en establecimientos públicos. Sin embargo, la funcionalidad de los establecimientos educativos públicos y privados tienen que tener sí o sí el mismo nivel. Versus Guatemala, ¿va, Brando? No, Sí, es cierto, lastimosamente no podemos comparar. Suponete, yo vivo acá en Misco, atrás de mi colonia está la escuelita Mateo Flores. No la vamos a comparar con, ¿qué te digo yo? El Maya, el colegio Maya o el colegio americano, desafortunadamente. Entonces, ese es el elemento que destruye estos sistemas. ¿Me explico? Bastante, como incluso había visto unas noticias que Suiza, Finlandia, que incluso la educación es gratuita hasta la universidad. Correcto. Yo detesto esa partida de imbéciles, porque no hay otra forma de decirlo, que andan diciendo, ¡ay, la gran diabla, ya somos 30,000 abogados! La profesión se devalúa. No, hombre, ¿cómo se va a devaluar una profesión cuando una sociedad se está enriqueciendo del conocimiento? Es que salen bien babosos de la universidad, salen bien brutos. ¿Y quién sale sabiendo de la universidad? Pues si no, lo primero que sale cuando va a la calle es ir a pegar la cabeza al piso. Uno no sabe nada. Por eso todo aquel que les diga, mucha, hay demasiados abogados, solo mírenlo como diciendo, a la que mula, a la mucha, hay demasiados médicos, más mula todavía, porque no se puede satanizar una profesión cuando esta misma está bendiciendo una sociedad con el perdón de todos. Mi abuelo también era albañil. Voy a poner este ejemplo. Pero ustedes creen y ustedes consideran que es la misma sociedad la que tiene 30 albañiles que tenga 30 abogados. No. O sea, desde mi particular punto de vista, no. Por eso, estudien, gradúense, y si el día de mañana, cuando tengan 15 de graduado, hay 60,000 abogados, alégrense porque nuestra sociedad está caminando. Francisco, perdón, dijiste algo, no leí. Si el conocimiento es poder, sí, cabal, correcto. El conocimiento es poder. Acá, entendiendo estos sistemas, emulémoslo con la democracia. ¿Qué sería esto? A ver quién me responde. ¿Qué sería esto en la democracia? La destrucción. ¿Quién me la responde? Va, lo voy a preguntar. Y el que no me pregunta, el que no me responde, entra con -10 al final. Ahí estaba, ahí va. Dale, pues, Brando, contame. No es oclocracia, si no estoy mal. Correcto, eso. Nunca se les olvide esa palabra, mucha. Eso es lo que estoy seguro estamos viviendo. Una oclocracia. Emulando la democracia dentro de este sistema, se destruye el comunismo y el socialismo por la falta de accesibilidad. ¿Cómo es eso? Al final de cuentas, los que administran el poder lo paran destruyendo todo, pero bueno, en fin. Bueno, ya entendimos qué es el socialismo como elemento de producción postmercantil. Comprendimos cuál es la diferencia entre el capitalismo y entre el comunismo y el socialismo, y
Ahora solo vamos a hablar un poquito de una pequeña reseña histórica. Uno de los principales manuscritos de Marx es una obra póstuma llamada Grundrisse, publicada en 1953. En esta obra se explora el pensamiento de Marx sobre la producción, el consumo, la distribución, el impacto social del capitalismo. El comunismo se considera un modelo vivo para los humanos después del capitalismo. El énfasis está en la distribución justa de bienes, la igualdad y el entorno óptimo para que los humanos vivan y se desarrollen en sus mejores capacidades. Oigan esto es lo que yo les decía. El comunismo de Marx buscaba considerar un modelo vivo para los humanos después del capitalismo. El énfasis está en la distribución justa de bienes, de la igualdad y en torno, ahorita miro lo que me preguntaste, perdón, y en torno, ya me perdí, vamos a ver, la distribución justa de los bienes, la igualdad y en torno al óptimo para que los humanos vivan y se desarrollen en sus mejores capacidades. Cuando yo me refiero para alcanzar la felicidad y satisfacer las necesidades intrínsecas del ser humano. Eso era lo que buscaba el comunismo como tal. Y aquí es donde yo les digo que desafortunadamente se cae este sistema por la falta de accesibilidad al conocimiento. No le llamemos educación, conocimiento. Que yo no sé ustedes, pero ustedes están más patojos, pero mi viejo era abogado. Tendría mi edad de ser abogado si estuviera vivo. Pero ellos, los profesionales de aquel tiempo, solo veían abogado, derecho, ingeniería, medicina. No más. Nace farmacia, esa farmacia es paja, esas son pajas. Sale psicología de humanidades, ¿para qué vas a ir al psicólogo? No, hombre, eso. No estoy criticando a mi viejo, yo lo amaba, lo adoraba, lo idolatraba y chica, sueño con ser como él, pero su pequeño error por el ámbito en el que él se desarrolló limitaba a que la gente se desarrollara en lo que le gustaba. Así, si a ese le gusta el arte, ese es marihuano, muchacho, lo que quiere es ir a Panajachel y pintar. Quiere hacer babosadas. Ay, perdón, Francisco, se me había olvidado. Ahorita miro tu pregunta. Yo que recuerda, era como un sistema económico y no un sistema político. ¿Qué tiene que ver ahorita el capitalismo, Francisco? ¿Tenés alguna duda del capitalismo? Francisco. No, Lee, que lo que pasa es que yo me recuerdo que no era como corriente filosófica, no que era como un sistema económico, una cosa así. Que no era en sí un sistema como... Pero no estamos hablando del capitalismo. Perdón. Estás enamorado, estamos hablando del comunismo y del socialismo, no del capitalismo. ¿O cuál era tu duda, brother? Tal vez no te la entendí yo, disculpa. Francisco. Se nos fue Francisco. Bueno, entonces a eso era lo que yo iba, ¿verdad, chicos? El problema de las antiguas generaciones, de las generaciones que hoy por hoy tendrán 75 para arriba, es que no entendían ese elemento evolutivo de la humanidad, en el que no estábamos encasillados a que todos teníamos que estudiar lo mismo, ser lo mismo para poder entender que éramos personas letradas, que éramos personas instruidas independientemente de todo. Si no eran esas 4 profesiones a las que uno iba a la universidad, ¿a qué iba? Si uno quería meterse a psicólogo, ese está loco. Si uno se iba a farmacia,
ese solo pajas quiere ser. Si uno se iba, ¿qué les digo yo? Imagínense, ahorita no sé cómo estará la U, pero cuando estaba yo solo Electrafide estaba. Y en México se están cumpliendo 45 años de una licenciatura en deporte. Imagínense eso. O sea, cómo estamos de diferenciados en cuanto a la accesibilidad académica en la distinta gama, de ciencias que hay para estudiar, instruirse y poder aplicarlas dentro de un sistema social. Y a eso iba el comunismo. El comunismo iba específica y directamente a buscar que la sociedad como tal creciera. Al que le gustaba la política, pero no al político que anda ahí poniendo sus babosadas de que voten por mí, no, al que le gustaba la política, que fuera político, al que le gustaba la filosofía en su enfoque, al que ese era el fin del comunismo. Lastimosamente, pues se vino abajo por la individualidad, ¿verdad? Lo que les decía, lastimosamente. Dice que el objetivo de Marx era diseñar un sistema social que eliminara las diferencias de clases entre el proletariado y la burguesía. Al hacerlo, desaparecen las tensiones y las diferencias de poder que obligan a los trabajadores, valga la redundancia, a trabajar en las malas condiciones por salarios bajos. Aquí empieza el movimiento humanista de Carlos Marx. Y sí tenía razón, ¿verdad? Al final de cuentas, jornadas laborales de 12 a 16 horas eran tediosas y era una desigualdad la que se establecía y se fomentaba, ¿verdad? El capitalismo para Marx era un sistema garantizado para colapsar porque las grandes empresas comprarían pequeñas empresas, lo que llevaría a monopolios. No dejaba de tener razón. Sin embargo, pues también existe la libertad de ejecución de empresas en relación a su explotación económica, y eso es lo que venía a limitar la productividad y la producción de las funciones que la sociedad tenía como tal. O sea, si yo yo quería hacer un vaso, supongamos, yo quería hacer un vaso, Marx decía de que iba a venir, no sé si Nórdica produce vasos, pero supongamos de que Nórdica, pongamos ollas pues y sartenes. Yo quería hacer una olla y quería explotar mi comercio como tal. Venía Nórdica y me compraba mi producción de ollas y se empezaba a centralizar en una sola persona, por eso es que llama monopolios, la venta única de un producto. No obstante, el capitalismo también garantiza a las personas a decir no te vendo o si te vendo. Entonces, para Marx, ¿qué era lo más lógico? Intervenir Nórdica a través del Estado y decir no, ni Nórdica ni Luis Estuardo Hidalgo Godoy van a producir ollas y sartenes, sino que lo va a producir el Estado. Ya limitaba la visualización de producción económica a Nórdica y me limitaba a mí a tener esa funcionalidad. Por eso es que era radical el comunismo era radical en relación a la productividad. Según Marx, para evitar problemas, lo mejor era que el Estado tuviese el control total y todos trabajaban, pero al final de cuentas, pues por eso es que les digo. Entonces venía yo y bueno, como yo producía ollas y sartenes a baja escala, pero como el Estado me intervino y agarró mi producción, entonces yo quiero ganar exactamente lo mismo que Nórdica, porque Nórdica también producía eso. Y ahí venía el desbalance, ¿no? O sea, en la manipulación del conocimiento es donde se destruye el elemento esencial de un Estado. ¿Me explico? ¿Alguna duda, sugerencia o comentario, chicos? ¿No? Vale. Entonces, bueno, ahora vamos a entender la diferencia entre el socialismo y el comunismo. La diferencia entre el socialismo y el comunismo radica en que el socialismo busca regular la inherente lucha de clases y el comunismo busca la eliminación de dichas clases sociales.
¿Me cachan? ¿Cachan lo que les estoy diciendo? El socialismo quiere regular la pobreza a través de la facilitación, hipotéticamente hablando, a través de la facilitación y accesibilidad de producto, de materia prima para la venta de un producto. Eso es lo que está buscando. O sea, el socialismo busca que cervecería centroamericana y cervecería, ¿qué otra hay? No hay, pero cervecería Pelitos, cervecería Juanito, cervecería Marita y cervecería La Divina puedan vender cerveza. Eso es lo que busca el socialismo. El comunismo busca eliminar la cervecería centroamericana y que sea el Estado el que la produzca. Me explico, vamos a ver quién ahí, cuando hablan de cerveza, ahí sí opina, mamá. Ahorita no mencione la cervecería Lick porque le subieron el precio a la cerveza. Todos le subieron, todos, pero bueno, hay que dejar de tomar cerveza, mejor agua pura es más barata. Me explico, esa es la pequeña diferenciación que existe entre el socialismo y el comunismo. ¿Estamos? El socialismo y el comunismo nacen ambos del marxismo, considerando un análisis sobre el desarrollo de las relaciones políticas, sociales y económicas que la nueva sociedad capitalista desarrollaría. Mañana fin de semana. Cabal, Arnoldo, eso sí es cierto. Pero qué rico, sí, una bonita cerveza sería buena mañana, después de clases. Entonces, el socialismo y el comunismo tienen la misma raíz, ¿me explico? No obstante, ambos tienen una pequeña diferenciación. Uno busca tener, como les digo, la facilidad que todos puedan producir y el otro busca que el que produzca es el Estado y que nadie tenga la capacidad de buscar eso. Y entramos con el capitalismo, pues que el que tenga la posibilidad lo haga y lo venda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Ya dijimos, ambos planteamientos surgieron del marxismo y no tienen las diferencias fundamentales, sino que además de cada uno ha cambiado a lo largo del tiempo dentro de la aplicación de la sociedad, dentro de las aplicaciones de las normas de las distintas sociedades. El comunismo hoy en día se identifica como una ideología política representada por los partidos comunistas en el mundo. Por el otro lado, el socialismo en la actualidad se suele identificar como una tendencia política de izquierda reformista, pero moderada. Buscan las luchas de clases, buscan la estabilidad de las clases y buscan la facilidad de poder subir su estrato social a través de las facilidades de la entrega de productos, de la entrega de materia prima, de la entrega de conocimiento. Eso es lo que busca el socialismo. Teóricamente hablando, pues en papel, pues ambos tienen sus fuerzas, sus ventajas y sus desventajas. El socialismo y comunismo con respecto a la lucha de clases sociales. El socialismo plantea una regulación de la lucha de clases sociales que conduzca a una sana convivencia social. Y el comunismo promueve la eliminación de las clases sociales hasta que quede una sociedad conformada por la clase trabajadora. Ese es el elemento principal de la lucha de clases. La fuerza del comunismo, al final de cuentas, es que el pobre tenga la capacidad de hacer gobierno. Buen punto. Busca que el trabajador, no le llamemos pobre, busca que la persona trabajadora, la persona de a pie, tenga el poder sobre el control del Estado. Eso es lo que busca el comunismo. Y el socialismo, pues lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Que solo busca la convivencia y la armonía dentro de nosotros, ¿verdad? Ahora, lo que se desprende del resto, pues ya son otros
ya es harina de otro costal en relación al left pink y todo lo que viene, ¿va? De los movimientos sociales que se dan hoy por hoy, LGBTI, los movimientos de femeninos y todo eso, ¿verdad? Para el socialismo el Estado el socialismo y comunismo con respecto al papel del Estado. Para el socialismo el Estado es un ente regulador del sistema político y económico, incluyendo los medios de producción. Para el socialismo. Para el comunismo el Estado es quien tiene el control político a través del partido único y el control económico al hacerse cargo de los medios de producción. Vamos entendiendo el rol del socialismo y el comunismo dentro del Estado, su papel dentro del Estado. Socialismo y comunismo con respecto a la propiedad privada. El socialismo promueve la idea de un Estado que regule los medios de producción estratégicos, mientras que el resto pueda recaer en empresas privadas. El comunismo, por su lado, propone control total del sistema económico. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Desafortunadamente, el comunismo es la radicalización de esta corriente ideológica como tal. El socialismo y comunismo con respecto a la participación política. El socialismo es posible que coexista con diversas tendencias políticas y hay una apertura a la participación ciudadana en múltiples niveles. Elecciones populares, referéndums, cabildos, todo lo que se desprende en materia democrática y electoral. El comunismo, el poder político está aglutinado a un partido único, lo que deja poco espacio para la participación política y la disidencia. ¿Qué quiere decir esto? De que o sos nuestro o estás en contra nuestra. Y si estás en contra nuestra, de todas maneras vas a ser comunista, y si estás en contra del comunismo, dejas de ser comunista. Es un relajo. Es bien difícil de comprenderlo. El comunismo es demasiado radical, como les decía. Socialismo y comunismo con respecto al capitalismo. El socialismo, especialmente en las últimas décadas, ha hecho un viraje moderado hacia el libre mercado, sin ceder el control de sus áreas estratégicas. El comunismo, por otro lado, promueve la eliminación del capitalismo y con ello la propiedad privada a cambio de un sistema económico controlado solo por el Estado, que además se encargaría de una distribución equitativa de la riqueza. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo voy a trabajar, me voy a matar, voy a ahorrar mi dinero y después voy a ir al Estado y decirle, miro, tengo esto, de esto puedo comprar 2 casas, yo voy a agarrar una y que mi vecino agarre otra. Me explico. Ese fue la debacle del comunismo como tal. Ese es el rol del comunismo empírico y teórico y práctico. Chicos, creí que nos íbamos a atrasar un poquito más. Hoy concluimos el tema del comunismo, que está en la 5ª unidad. Entendimos el socialismo. Necesito saber si tienen algún tipo de duda, sugerencia o comentario, por favor, en relación a este tema. Puede ser que alguno se haya sentido un poco aburrido, pero es parte de, ¿verdad? Y tenemos que entenderlo. ¿Tienen alguna duda, sugerencia o comentario, chicos? Lick, ¿me escucha? Sí, Brandon, contame. Entonces, ¿se podría decir que el comunismo es que el Estado tenga un control total sobre todo? Correcto, ese es el fin. Ese es el fin. Socialismo podría ser que es solo interviene o regula a modo de que, como dijo usted, hay una convivencia entre las clases. No afecta ni a uno ni a otros. Correcto, respetando siempre los elementos de superación de las personas como tal, poniendo ciertas trabas, como siempre, ¿verdad? Pero el socialismo yo creo que es un poco más armónico que el comunismo. Ya. Gracias, Lick. A la orden. ¿Alguien tiene alguna duda, sugerencia o comentario, chicos? Chicos. Lick,
Perdone, entonces el socialismo, yo había entendido que usted había dicho que era la eliminación de clases o es la armonía entre clases. No, socialismo, cabal, aquí lo tengo, mira. Las diferencias. La diferencia entre socialismo y comunismo. El socialismo busca regular la inherente lucha de clases. Busca que la clase obrera como la clase rica tengan las mismas facilidades de superación y tengan la misma accesibilidad al entorno social. Y el comunismo, ese sí no quiere a los ricos, vamos. El comunismo sí quiere nada. Aquí no hay ni ricos ni pobres. O todos hijos o todos entrenados y quien manda es el Estado. ¿Me comprendes, Armando? Sí, gracias, Lick. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más tiene alguna duda, sugerencia o comentario? Yo, Oscar. licenciado, Marvin, contame. entonces, la finalidad de estas dos corrientes, ¿es corrientes, ¿va? O ideologías? Corriente, ideología, tiene principios, doctrinas, elementos fundamentales también podríamos llamarlo, veamos. Entonces, el fin de estas dos corrientes es la igualdad entre una sociedad, ¿verdad? Correcto, pero una busca suprimir un sector y el otro busca igualar un sector. ¿Me explico? Pero pienso que la que va a suprimir también busca una igualdad para los demás porque no quiere que uno tenga más y el otro tenga menos y así. Pues sí, es lo. Sí, es buen punto. De vista. Sí, es muy buen, tu punto de vista es muy valedero. No obstante, recordate que acá hay un elemento que se llama Estado, que es el que no te va a permitir que vos seas más o menos. El Estado siempre va a estar arriba. No sé si me la cachás. Sí, en el comunismo es donde el Estado, pues. En el comunismo no va a permitir, correcto, el comunismo no va a permitir nunca que alguien esté arriba o abajo. El comunismo siempre va a buscar que todos estemos en la horizontal y el único que estar arriba va a ser el Estado. El socialismo busca que todos estemos por igual y que el Estado sea el que garantice que estemos todos iguales bajo la premisa de la superación. Que tenga más el que se esfuerce más, que tenga menos el que no quiera hacer nada y así, sucesivamente hablando. ¿Me explico? Pero el Estado en el socialismo te va a garantizar y te va a facilitar esos medios. En el comunismo te los va a suprimir. En el comunismo yo Estado mando y ¡pum! Socialismo, yo Estado te facilito el álgebra de Baldor, estudies en el Akeche o estudies en ¿qué colegio? En el Royal, por darte un ejemplo. Yo Estado, te voy a facilitar a vos al mismo precio el álgebra de Baldor, estés en el Akeche o estés en el Royal. ¿Me explico? ¿Marvin? Sí, Lick, ya le entendí bastante. Nítido. Oscar Coroy dice, el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. ¡Sanigua, Oscar! Uy, chica, te vas a tirar para diputado. Muy buen punto, Oscar. Maida Araceli, ¿qué me decías para subrayar y hacer anotaciones? ¿Qué cosa?
Licenciado, buenas noches. No, era solo de ver si nos, lo que la compañera decía de brindarnos el material de apoyo. A eso me refería. Ah, sí, Catherine, perdón, no había leído, solamente si nos hiciera el favor. Sí, no tengan pena, sí, se les va a subir. Se los voy a subir. ¿Oyeron? Ahora, en relación a la clase, ¿tienen alguna duda, sugerencia, comentario? No tengas pena, Catherine. Ok, no, ok. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna duda, sugerencia, comentario? A la gran diabla. Todo claro como el petróleo. No, hombre. Gracias. Gracias, Olga. Gracias, Alejandra. No tengas pena, Olga. Bueno, chicos, entonces estamos por el día de hoy. No sé si quieren seguir teniendo participación. Si no, pues no hay ningún problema. Ya se pueden ir retirando poco a poco. Si alguien quiere dar alguna duda, sugerencia, comentario, sería bonito para poder enriquecer el conocimiento que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Feliz noche, Marisol, que te vaya muy bien. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lilian. Adiós, Alba. Nos vemos. Feliz noche, licenciado. Mayra.